Boa tarde, bom dia, boa noite a todas as pessoas que estão agora conosco. Vou pedir perdão, mas meu portunhol é muito mal. Fazemos a maioria da apresentação no espanhol. Para nós é um honor fazer parte de esta celebração, o encontro virtual do GAE, e desde a cidade de Guatemala, nós vamos falar do avanço do espiritismo na América Central, na Espanha e no Caribe, falando basicamente do aspecto da língua espanhola. Nós temos que situarnos um momentinho como estava geográficamente, socialmente, na área América Central. En realidad se encontraba una fase crítica de transición marcada por la consolidación da paz después de guerras civiles no Salvador, na Guatemala, y desafíos económicos y sociales, la inserción en las mejoras de la comunicación era muy difícil. Você ve aquí en este panorama como los países de Centroamérica, aunque perto de Norteamérica y de tecnología, as situaciones económicas y sociales que he planteado para vocês nos tenían aislados. Así también marca la parte del mapa del Caribe, y nosotros nos damos cuenta históricamente, previo a pasar al siglo XXI, que de los pioneros espíritas que fundaron la idea espírita en esta región hasta la época del Consejo Espírita Mundial, en cada uno de los países existían espíritus pioneros. Fue bien marcante que fueron personas que lucharon cuando no había libros, no había transporte. A mayoría de países de esta área no teníamos libros de codificación cartesiana, y evidentemente fueron trabajos misionarios internacionales, así como revistas y periódicos. No advenimiento de la internet y los primeros esfuerzos para ampliar conocimiento de nuestra querida doctrina espírita online, muy, pero muy importante en la historia de nuestra región, es el grupo de estudios espíritas avanzados hace 33 años. Para nosotros, cuando hacemos una valoración, ¿qué aconteció con todo esto? Nosotros tenemos que lembrar, por ejemplo, El Salvador después de una guerra muy fuerte, incluso fechó todo a Federación Espírita Salvadoreña previa. Voy a hablar en español devagar para que sea más fácil. Disculpa para vocês. En la República del Salvador transcurrían los años después de la guerra, y habiendo tenido en el siglo XX una Federación Espírita Salvadoreña muy fuerte, llegó el momento en que, debido a las situaciones de guerras, tuvieron que cerrar los centros espíritas, al punto que una vez entraron soldados a una reunión espírita y un medium incorporó un espíritu, y cuando vio a los soldados con las armas dentro de la reunión, el medium incorporado reconoció al que lo había matado. Fue una cosa interesante, así que hubo que hacer una renovación. Esta es de las primeras áreas, y tenemos que recordar al profesor José Ángel Velázquez, que venía del siglo XX y instruyó a los niños que quedaron, porque hubo también muchas muertes, incluso de espíritas, durante esta guerra. Y entonces ven ustedes cómo él inició ese proceso, y a la foto de la derecha acá vemos a estos niños ya visitando Guatemala. Esto quiere decir que hubo un inicio en el cual se dejó a una nueva generación que ya le llamaba interés el Internet. Entonces
en aquel tiempo, pues nosotros teníamos acceso afortunadamente al Internet y era el grupo de divulgación el que nos enviaba información, nosotros traducíamos al español y entonces logramos enviar a ciertas regiones. Ustedes pueden ver aquí a la derecha cómo se daban las reuniones, no eran en lugares cerrados ni cómodos, era rústico en el campo y entonces las informaciones del grupo espírita pionero llegaba a través de fotocopias, xerocopias, para poder divulgar o simplemente hablado. Teníamos que transportarnos en pickups. Todos van felices para lograr llegar hasta las montañas y llevar el mensaje de doctrina. Y ahí va también el trabajo del grupo pionero de Internet de ustedes. Y a la derecha vemos cómo personas de Cuba vinieron también a ver esto en el área de Guatemala y hasta que en El Salvador se dieron reuniones de Centroamérica y el Caribe. Vemos aquí ya jóvenes de los 4 países, República Dominicana, eh, El Salvador, Guatemala, hablando sobre doctrina espírita en las condiciones más mínimas de pobreza, pero con mucho gusto. Y hoy, pues estamos felices porque ya en Internet ya tenemos espiritismo para jóvenes. Estos son los temas que ustedes pueden unirse con nosotros, que desde El Salvador se está trabajando. Así que la tecnología llegó por Internet, la información llegó a través del GAE, se hicieron los esfuerzos, se llevaron a todo, no solo la República de Guatemala, sino que en este caso a El Salvador. Y ahora vía Internet usted puede conocer doctrina espírita desde El Salvador. En Panamá ocurrió exactamente lo mismo, solo que está un poquito más lejano de nosotros y por regiones geográficas. Podemos ver cómo Panamá ha hecho encuentros espíritas y ya no solo centroamericanos, sino que panamericanos. En ese sentido, la doctora María de la Gracia de Ender ha logrado reunir en ciertas reuniones no solo Centroamérica, Caribe, Sudamérica, Norteamérica, para que la doctrina espírita en español pueda realmente llevar temas que convenzan. Aquí vemos personal de Venezuela participando, personal de Guatemala, de Cuba, de Estados Unidos, participando en Panamá como un hub de espiritismo en esa área. Aquí vemos a Puerto Rico compartiendo con todos nosotros. Entonces, resolvemos ya la pregunta. Realmente los primeros 25 años de este siglo, ¿cómo ha sido en doctrina espírita? Ha sido innovador. Incluso la misma pandemia ha logrado de que nosotros vayamos y tengamos necesidad ya no de trasladarnos de un lugar a otro, sino que de estar de esta manera. Vemos entonces que el trabajo ha sido constante, de lugares donde únicamente nos reuníamos en congresos ocasionales. Ahora Panamá ya está haciendo eventos donde podemos ver a muchas personas de muchos países haciendo divulgación doctrinaria. Guatemala, en realidad representado como cadena filosófica guatemalteca y del cual me honro en ser su presidente actualmente, tiene la Escuela Filosófica Luz y Caridad, que es la escuela central. Probablemente en esta parte de Guatemala vaya a entender un poquito más lo que les decía. Hubieron personas pioneros, como en este caso, al centro en la foto, aquí vemos a el señor Joaquín Rodas Mexicanos, que era constituyente de Guatemala, que fue uno de los primeros que obtuvo el libro de los espíritus en el siglo XIX. Y luego para el siglo XX ya se trasladó las primeras obras y cómo había que ir a divulgar el espiritismo en Guatemala. Bueno, había que irse en este tipo de buses durante 12 horas y 5 horas más, pues caminando o a través de caballos para poder llevar la doctrina espírita.
también así fue llevado algún tiempo las informaciones del grupo GAE. Y pues evidentemente aquí están las personas pioneras, la pareja de Genaro Bravo Rabanales, y estos eran los libros. Como no habían libros de espiritismo, se crearon libros muy artesanales que lograban divulgar en cierto momento, hasta que llegó pues los grandes tribunos y merece definitivamente, este es una foto del 1966-69, Divaldo Pereira Franco acude por primera vez a Guatemala y comienza a educarnos sobre doctrina espírita en congresos hasta que llega finalmente el contacto con el doctor Néstor Mazzotti, que vino aquí a Guatemala y aquí lo vemos con el hermano Genaro, ya previo a la conformación del Consejo Espírita Internacional, que ha hecho que el espiritismo, que venía mucho del Brasil en portugués, fuera ya traducido al español, y el Consejo Espírita Internacional dio una cosa interesante. Fue así como en Guatemala, el 3 de junio del 2001, ya se sabía de que aquí se iba a hacer un Congreso Espírita Mundial. Entonces la prensa comenzó a atacar, porque ustedes saben, en nuestro país la palabra espiritismo estaba muy mal visto, era incluso rechazado por las autoridades. Y finalmente, del 1 al 4 de octubre se realizó el tercer Congreso Espírita Mundial, de los cuales no tenemos como los actuales congresos que están en internet, etcétera. No teníamos mucha infraestructura, recuérdese cómo era nuestro país para esas comunicaciones, pero el acceso por internet y los mensajes escritos era baluarte. Fue tan increíble que toda la población conoció del tercer Congreso Espírita Mundial, y para Guatemala fue un éxito, más de 1,500 congregados para el 2001 en Guatemala en Congreso Mundial, da una expectativa diferente. Entonces, Guatemala entró pues a la globalización. Durante 75 años teníamos este periódico peregrino heliosófico en una forma escrita típica de jornal. Sin embargo, desde el 2001 comenzó, y aquí vemos en 2010. Ahora ya es tan rápida la comunicación que casi no usamos ya un periódico como tal, incluso digital muy poco, pero ya estamos en redes. Entonces ya se hacen programaciones, y los pioneros dejan siempre a la juventud y a los nuevos sobre este aspecto. Centroamérica, el Caribe, no puede dejar de hablar de el insigne jardinero que ha brindado la semilla de la doctrina espírita de nuestro amado señor Alipio González, quien llegó a estas tierras y trajo por primera vez libros espíritas gratuitos, mientras que en regiones como España, el propio Internet ahora, en Brasil, las sociedades se benefician de la venta de libros. En nuestras áreas era una pobreza tan grande que no podíamos comprar un libro. Así que cuando teníamos un libro en español, se depositaba en una casa. Esa noche las personas llegaban a la casa, escuchaban fragmentos del libro y se iba dialogando. Entonces, ¿qué hacía Guatemala? Tenía que ir con varias personas a escuchar qué era lo que pasaba. Así aparece en nuestra escena el doctor Gilberto Recinos, que es un médico nefrólogo que entendió doctrina espírita aquí en Guatemala y empezó a divulgar también. Actualmente tiene participación en programas al vivo a nivel nacional de radio en divulgación espírita, llevando ideas también a la parte de México. Tenemos relación y divulgación con México. Se llevaron obras, se enviaron obras cuando hubieron aquí en Guatemala, y han habido personas que han
a ver cómo nosotros divulgamos espiritismo actualmente. En conferencias públicas, no en salones, no en hoteles, no en gimnasios, simplemente al aire libre. Y pues vamos también a contactar, como en este caso en México, en Guayaquil, Ecuador. Llevamos todo Centroamérica y todo el Caribe nuestra divulgación. Actualmente los directores de la Escuela Luz y Caridad luchan porque la divulgación de estos primeros 25 años no solo sea física, verbal, escrita, fotocopias, encuentros y obviamente en el área de Internet. Nosotros tenemos programas como estos, programa La Luz del Camino a nivel de Internet cada día jueves a las 19 horas de Guatemala. Nosotros por las redes YouTube, Facebook, tenemos el programa Luz en el Camino, llegamos hasta Colombia y nos relacionamos con España y tenemos ya médicos espíritas participando en Europa y que continuamos a través de estas áreas. Pero ¿dónde comenzó todo? Aquí. Aquí vean que en el 2016 fue el segundo Congreso Centroamericano Espírita Juvenil. Grandes hombres de allá del área del altiplano se dieron cuenta que había que movilizarse, que había que ir a divulgar la doctrina espírita. Y aquí vemos a uno de ellos, después de saber que hay un encuentro espírita juvenil, o sea, nosotros tenemos congresos juveniles desde inicios de este siglo y cómo van hasta otras ciudades, le damos un auge muy importante a las damas espíritas y ahora hacemos incluso, ellas mismas ayudan a lo que es el desayuno conferencia que tenemos, que es para divulgar el espiritismo en nuestros países, pero se hace un desayuno conferencia donde es doctrina espírita para el que no es espírita, para aquel que no sabe nada de espiritismo, se le da una idea y entramos a través de la espiritualidad. Sin embargo, Guatemala prosiguió su tarea y a través del SEI y en manos de nuestra hermana Wendy Castañón, ahora ya tenemos a través de la red lo que es la importancia y conocimiento de trabajar en el área de asistencia y promoción social. Esto no es un acaso, nace del proceso que les estamos explicando y que en esta foto los trabajadores van y hacen la asistencia y promoción social físicamente y se promueve a través de el internet. Y aquí vemos cómo recientemente en septiembre del 25 Wendy hace la importante asistencia y promoción social en jóvenes, e idea que llega hasta España y de España nos mandan incluso útiles escolares, juguetes, mensajes de amor, de apoyo para la niñez y evidentemente la asistencia y promoción social espírita se ha convertido en un elemento a través de Internet, a través del trabajo físico, también material, como el espíritu inmortal frente a las enseñanzas de Jesús. Llevar exactamente la doctrina espírita y es nuestra hermana Wendy Castañón la que está a cargo de estas situaciones. Y aquí está Guatemala Espírita en los primeros 25 años del siglo. Tenemos nosotros no congresos, hacemos conferencias porque ya no podemos hacer en una sola área una vez al año un congreso nacional, no. Tenemos regiones, la izquierda, usted ve personas espíritas recibiendo educación espírita en la costa pacífica de Guatemala y la otra en la parte del altiplano. Así que esta es nuestra población espírita, es gente humilde, con mucho amor, con mucho cariño, que sigue doctrina espírita, que levanta escuelas en sus áreas de trabajo, y que cada vez lleva más doctrina espírita. Y
increíblemente revisando, en 1965 las entidades espíritas, los espíritus protectores nos decían que era sumamente importante celebrar el Día de la Naturaleza, y aquí los vemos cómo fue la educación del Día de la Naturaleza. Es simplemente hacer una oración agradeciendo nuestros alimentos, y ahora que nosotros vemos cómo la ecología es muy sumamente importante y que tenemos cambios radicales de transformación del mundo por causa de nuestra inconsciencia natural, nos hace decir que el camino, aunque no había internet, teníamos la educación de la mediunidad parlante, la mediunidad escrita, de la guía espiritual que nos ayuda. Entonces, esta ayuda se transforma no solo en moral, sino que se transforma en incrementar en la niñez la educación formal, la educación espírita, el apoyo de las actitudes, del amor, de poder llevar a comunidades lo más carente, lo necesario. Eso quiere decir que sí tenemos un futuro espírita. Hemos pasado el primer cuarto del siglo XXI, veníamos de guerras, veníamos de mucha pobreza, veníamos de mucha situación que era dificultoso hasta tener un correo del GIE, porque venían hasta por correos, por mail, nos comunicaban y tardaba un montón, un mundo. Y ahora ya tenemos un futuro espírita, donde aquellas palabras, aquellas ideas que pasaban a través de este grupo, llegaban hasta estos lugares. Y miren el fruto es un futuro espírita hermoso. ¿Qué pasó en el Caribe? Pues de igual manera, hubo la presencia de luchadores como el señor Antonio Agramonte, que levantó la mano y dijo, sí, habemos espíritas en Cuba. Y aquí vemos cuando la ministra de Asuntos Religiosos autoriza ya el poder llevar, imagínese usted, 17,000 libros de codificación kardeciana, gracias al Consejo Espírita Internacional en las manos del doctor Mazzotti. Aquí se están entregando 17,000 obras espíritas, y llegó, imagínense, actualmente hay 500, más de 500 centros espíritas en Cuba, y todos tienen los libros. Aquí vemos a los promotores, cómo lograron las obras espíritas llegar. Esto no sabíamos, pero comenzamos por internet, entramos por la globalización, y mensajes de GIE llegaron a Cuba también de esta manera. Hicimos talleres espíritas en esta área, y podemos ver cómo vemos gente de Argentina, de Brasil, de Panamá, trabajando en esta área. República Dominicana también hemos estado con él. Aquí está el hermano Fernando Lora, que es un doctor eh, radiólogo, que tiene una obra de apoyo a madres gestantes en República Dominicana desde el siglo pasado, y estamos siguiéndole todavía en ese proceso de educación espírita. En otras palabras, ¿qué ha pasado con la región Centroamérica, México, Panamá, España? Ha sido el contacto, la ayuda, y con la nueva innovación del Internet, pues tenemos esto. Louris Cuevas también ayudando en República Dominicana en los procesos, vienen a Centroamérica, nosotros vamos allá y logramos realmente establecer procesos de poder divulgar la doctrina espírita. Y obviamente la Federación Espírita Española ha sido fundamental en el lenguaje espírita. No quiero decir que la doctrina espírita no venga de la traducción del portugués para el español. Ha sido fundamental y seguirá siendo fundamental. Pero aquí vemos incluso la integración en las manos de Dolores Martínez, ya con obras que si no venían de Brasil, pues pueden venir ahora de España, en un trabajo pionero de Manuel Sonyer, que es originado en el propio a Mansión del Camino en Brasil. Manuel Sonyer comienza videoaulas en español, y por lo básico, comencemos por el principio, comencemos por el libro de los espíritus,
hacen un trabajo maravilloso semanal que cualquiera puede ingresar en lengua española, y ya la producción de espíritus, como en este caso del presidente de la Federación Espírita, David Stani, está produciendo. Hemos ido nosotros también a poder compartir nuestras humildes opiniones de doctrina espírita y presentarnos en España. Aquí vemos en el Congreso Nacional y también en áreas como Mallorca, donde hemos ido a poder divulgar la doctrina espírita. Y como fruto, pues hemos traído el libro, y es muy caro para nosotros traer actualmente todavía libros de estos países. Así que eh, nuestra querida Federación Espírita Española, en manos de estos grandes insignes hermanos benefactores materiales como Dolores Martínez, nos cede los derechos para que nosotros reproduzcamos aquí en Guatemala, para Centroamérica y el Caribe, los libros. Y estamos logrando así divulgar la doctrina espírita a través de los libros hechos artesanalmente aquí en Guatemala. Y evidentemente podemos ver a la izquierda cómo había apoyo hacia los niños espíritas de Guatemala. Hacen colecta económica para mandarnos hasta acá, y nosotros llevamos a las aldeas, a las montañas, a los espíritas más desfavorecidos económicamente la idea, y permanecemos constantemente en asistencia vía internet, y hay hombres que realmente han logrado hacer de misión la divulgación espírita. Así que agradecemos a estos pioneros en manos de Manuel Sanger y Dolores Martínez, lo que nos ayudan desde el aspecto de habla hispana en libros, asistencia social, educación semanal vía internet. Puerto Rico también se ha llegado a ver. Aquí tenemos en las manos de Juan Félix Algarín cómo está desarrollando el espiritismo en aquella área, y ellos vienen aquí también a participar de nosotros, a traernos hasta su música con un artista que usted lo puede encontrar hasta en Spotify, Algarín, dímelo. Eh, Realmente la hermandad internacional que se hace a través de la doctrina espírita es maravillosa. Así entonces, nuestros programas tratan de ser ya internacionales. Una persona de Puerto Rico, una persona de Dominicana, alguien en Costa Rica, alguien en Guatemala, todos hablando de lo mismo, hablando de doctrina espírita, porque tengan en cuenta que para nuestra región el movilizarnos materialmente, los viajes para nosotros son sumamente costosos, el poder permanecer en algún lugar igual, pero el Internet ha sido de la mejor manera. Y quien nos enseñó fue el grupo GAG, no cabe duda. Vean aquí cómo Puerto Rico, dentro de la niñez espírita guatemalteca, ya dándonos realmente todo lo que ellos desarrollan en el Caribe, lo vienen a dejar a Guatemala. Y Guatemala va al Caribe a hacer todo esto. Así que esto ha sido para mí un gusto el poder participar en esta fecha del encuentro virtual del GAE. Gracias a todos ustedes y esperamos vernos pronto por esta vía.